Vamos a iniciar este mensaje con una pregunta reflexiva. Usted no necesita responder esta pregunta en voz alta. Pero ahí va la pregunta. ¿Cuántos matrimonios consideraron el mensaje que escuchamos la semana pasada como un mandamiento de parte de Dios y no como algo optativo? En verdad reflexionó que una vez que nosotros llegamos al matrimonio, estamos diciendo que cedemos la potestad de nuestro cuerpo a nuestra pareja. O quizá usted es de las personas que aún está presentando la excusa, entre comillas, porque para mí es una mentira, de que le duele la cabeza. O de que está muy cansado, cansada. O quizá usa las relaciones sexuales como un chantaje para obtener algún tipo de beneficios. Mis queridos hermanos y amigos, el tema que toca el apóstol Pablo en este capítulo es sumamente serio. Escuche usted con cuidado. No hay justificativo, no hay ningún justificativo. Voy a repetir, hermanos. No hay justificativo alguno para el adulterio o la inmoralidad sexual. No obstante, la persona que no observa con atención el mandato de Dios respecto a lo que estamos estudiando, olvida los serios motivos por los cuales nuestro buen Dios consideró las relaciones sexuales como una orden dentro del matrimonio. Lo olvida. El texto que vimos la semana pasada dice claramente que las relaciones sexuales son importantes dentro del matrimonio para que Satanás no os tiente. Es decir, que la persona que no abre sus ojos a esta enseñanza, la minimiza o simplemente la desecha, está dando un tremendo espacio dentro de su matrimonio a la tentación. Le repito, no minimice el asunto que hemos estudiado. Usted no diga, eso a mí nunca me va a pasar, y viva sin cuidado en esta área. Los matrimonios deberíamos usar todas las armas que Dios nos está dando en su palabra para perseverar y cuidar ese precioso regalo de Dios, un matrimonio. ¿Lo entienden? Sin embargo, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, no dejó allí el asunto, sino que continúa esta semana. Continúa desarrollando el tema del matrimonio a través del capítulo 7. Así que observe por favor con atención cómo sigue este pasaje. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado No te separes. Abra su Biblia, 1 Corintios capítulo 7, versículos del 8 al 16. Ruego a usted, cuando encuentre el pasaje, póngase de pie por respeto a esa preciosa palabra que Dios nos dejó para enseñarnos a nosotros aquí. 1 Corintios capítulo 7, versículos del 8 al 16, queridos hermanos. Encuentre el pasaje, póngase de pie. Digo pues a los solteros, dice el verso 8, y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pero ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Cierra sus ojos, oramos. Padre,
Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, rogamos tu presencia, Señor, viva, tu presencia activa en este lugar. Yo ruego, Señor, que perdones mis pecados y los pecados de tu iglesia. Te ruego, Señor, que nos limpies de toda maldad, que haya pensar en nuestros corazones por las muchas maneras en que te ofendemos y a veces ni siquiera queremos confesarlo, aunque sabemos que te hemos ofendido. Ruego, Señor, que hables, Santo Espíritu, ruego que hables a tu iglesia, enseñes y grabes, Señor, con un cincel y un martillo en nuestros corazones tu palabra y lo que quieres para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. El primer punto que vamos a ver en este mensaje es un llamado del apóstol Pablo a la continencia o al matrimonio. O a la continencia siendo solteros o al matrimonio. Escuchen ustedes, mis queridos hermanos, los novios, mientras son novios, pueden tener un mismo corazón, lo hemos dicho en algunas ocasiones, pueden tener un mismo espíritu, pueden profesar un profundo amor ágape el uno por el otro, es decir, un amor incondicional, un amor que no está sujeto a condiciones. No obstante, hay una sola cosa que los novios, mientras aún son novios y no se han casado, no pueden hacer, y es tener relaciones sexuales. Si lo hacen, caen en el detestable pecado de fornicación o inmoralidad sexual, pecado que el Señor mira con tanto desagrado, hermano. Observe por favor con atención la enseñanza que viene a continuación, para que se dé cuenta que lo que acabo de decir es totalmente bíblico. Verso 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿A quién dirige la primera parte de esta enseñanza el apóstol Pablo? A los jóvenes y a las viudas. Así dice, a los solteros y a las viudas, solteros y viudas. Luego de mencionar la importancia de considerar las relaciones sexuales dentro del matrimonio como un mandato, el apóstol sigue siendo inspirado por el Espíritu Santo y menciona a los solteros y a las viudas. Y Pablo dice, bueno les fuera que se quedaran como yo. Creemos que en la actualidad no es necesario a veces decirles a los jóvenes que bueno les sería quedarse solteros, porque ya los jóvenes ya no quieren casarse. Ya no quieren casarse. Incluso cuando ya deberían de estar casados algunos. Lo digo. Pero por los motivos por los cuales no quieren casarse en la actualidad no son los correctos, hermanos. Algunos jóvenes no quieren casarse porque pueden vivir en inmoralidad sexual. Ya pueden convivir con su novia o con su novio. O pueden simplemente tener relaciones sexuales y luego cada uno se va a la casa de sus padres. Es una práctica que también hacen. Pero no obstante, cuando el apóstol Pablo dice que bueno le sería quedarse como él, no está diciendo que usted puede vivir en inmoralidad. Todo lo contrario. El apóstol Pablo, vamos a ver más adelante, él se refiere que el soltero y la viuda puede dedicar todo su tiempo para servir al Señor. No tiene que pasarle cuentas a nadie de su tiempo, ni tiene responsabilidades en casa que sí tiene el casado. Y no me cree, solo mire en su Biblia mismo los versículos 32 al 34. No los vamos a estudiar, solo a leer. Quisiera pues que estuvieseis sin congojas. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Por ese motivo el apóstol Pablo dice en los versículos 8 y 9 que lo bueno le sería a los solteros y a las viudas quedarse como él, es decir, sin casarse. Pero hermanos, cuando el apóstol Pablo viajaba, que ustedes saben que viajó mucho, pues simplemente cogía su maleta y se iba, no tenía que decir nada a nadie. Pedro no podía hacer eso. Quizá por eso no viajaba mucho. Digo quizá nada más, no dice la Biblia aquí. Quizá Pedro tenía que decirle a su querida esposa, mi amor, es que tengo que irme de viaje.
es por el ministerio. Y cuando el apóstol Pedro viajaba, ya veía que su esposa se quedaba triste mirándolo partir. Pero Pablo dice en el versículo 9, escuche bien lo que dice en el versículo 9. Si tiene el don de continencia, pero tiene que hacerlo. Voy a desarrollar un poco este pasaje. La palabra don en este versículo no es la misma que estaba en el versículo 7. En el versículo 7 la palabra don era carisma, es dádiva, concesión. Pero la palabra don en este versículo 9 es una palabra que en griego es hasta difícil de pronunciar. Permítame ponerle ahí en la presentación. La palabra en griego se pronuncia, voy a tratar de hacer, perdonen ustedes, enkrateomé, así se pronuncia. Si alguien sabe griego, coine, perdón, este ignorante. Sin embargo, el significado es lo importante de esta palabra aquí. El verso 9, el significado de esta palabra don es ejercer autocontrol, controlar los propios deseos, ejercer dominio propio, contenerse, ser dueño de sí mismo, castidad. La NBI lo traduce, si puede dominarse. Y creo que usted ya está entendiendo el pasaje, mi querido joven. Pablo afirma que el único motivo por el cual debería anhelar quedarse soltero es para servirle al Señor con todo su ser, todo su tiempo, todas sus fuerzas, pero acota si tiene don de continencia, si puede controlarse. Y si no puede controlarse, mejor cásese. Mejor cásese, porque si no va a vivir en inmoralidad sexual. Va a vivir lleno de lujuria, encendido, ardiendo, sumamente afligido. Ese es el significado de estarse quemando. Así va a vivir. Y si alguien pone como mandamiento el celibato, está guiando a las personas a un error, a un pecado, porque no todos tienen o tenían o tendrán el don que tuvo el apóstol Pablo. Y nosotros sabemos muchas personas que por haber sido obligados al celibato han caído y cometido graves pecados, hermanos. Pablo dice, si no tiene ese don de continencia, mejor cásese. Mejor estar casado que estar afligido por la lujuria, encendido, ardiente de lujuria. Pero ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Que el celibato es una concesión. Eso dice según el versículo 6, mírenlo ahí. La palabra concesión es el contraste de mandamiento. La concesión es algo que usted puede seguir la recomendación o puede ignorarla. Eso dice Pablo, es una concesión. O sea, si quiere quedarse soltero, quédese. Y si no, cásese. Pero yo le recomiendo que si quiere servirle al Señor, mejor quédese soltero. Usted no está quebrantando ningún mandamiento si se queda soltero para dedicarse a servir al Señor. Y Pablo dice, sí, deberían de hacerlo. Solo aquellas personas, pero que tienen ¿qué? Autocontrol, dominio propio, pues, dominio de su cuerpo. Muy bien, ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto que veremos es que si ya se casó, el divorcio no es opción. No es opción. Observa el verso 10. Verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Esta semana una página de noticias sacó un reportaje sobre los matrimonios. Esta semana. Se los leo. Entre el 1 de enero y el 20 de noviembre del 2025 se registró 40.447 matrimonios en todo el Ecuador y 19.539 divorcios. Las provincias con mayor número de casamientos son Guayas, 8.585, Pichincha, 8.550 y en tercer lugar Manabí con 3.379. Agosto fue el mes que más matrimonios sumó con 4.489. Pero escuche esto, dice, con relación a los divorcios, las provincias con más cantidad son Pichincha, 4.300, Guayas, 3.169, y por lógica, ¿qué provincia debería ser la tercera? Manabí, pero es Azuay, 1.784.
divorcios durante el año 2025. Y Dios dice, el divorcio no es opción, hermanos. Usted puede decidir quedarse soltero y servir al Señor, pero si se casa, Pablo dice, inspirado por el Espíritu de Dios, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Mis queridas hermanas, los motivos que usa el mundo para divorciarse son muchos. Ya no eres el mismo, divorcio. Necesito mi espacio, divorcio. Ya no siento lo mismo, divorcio. No soy feliz, divorcio. Creo que necesitamos un tiempo, divorcio. Me siento atrapada en esta relación, divorcio. Esto ya no funciona, divorcio. Creo que el amor se nos acabó, divorcio. Esto ya no te puedo perdonar, divorcio. Y todas estas son enseñanzas que han llegado a nuestra mente a través de todo, canciones, libros, televisión, etc. Pero son enseñanzas netamente mundanas, humanas. Y Santiago dice que cuando son mundanas, humanas, son satánicas. Ustedes se han dado cuenta que más amor a algunos le tenemos al auto o a las joyas, las damos, a los zapatos, que al matrimonio. Si una joya pierde el color, pierde el brillo, corre a pulir la joya, pero no la bota, o sí la bota. Pastor, está hablando locura, ¿cómo voy a botar mis joyas de oro? Eso no se nos pasa ni por la mente. Pero si el matrimonio pierde su brillo, lo bota. Lo bota, divorcio. ¿Usted cree que el Señor no pensó en el terrible daño que causa el divorcio? ¿Por qué cree que el Señor le dio este mandamiento a usted? ¿Para fastidiarlo? ¿Para privarle de su libertad? No. Dios sabe que eso le está haciendo daño a usted mismo, le hace daño a su familia, le hace daño a sus hijos. Nosotros, queridos hermanos, a veces pensamos que en el segundo o tercer matrimonio ya no vamos a cometer los mismos errores que se cometieron en el primero. Eso piensa la gente, ¿sí sabía? No, ya no caigo en los mismos. Escuche usted, en Estados Unidos se realizó una investigación que dice que la tasa de divorcios de las personas que se casan por tercera vez es superior al 73%. ¿Está escuchando? Cuando usted se divorcia, rompe el pacto, rompe la promesa que le hizo a su esposo, usando a Dios como testigo. Sí, usted hizo una promesa, que le iba a amar en alegrías, en tristezas, en salud, en enfermedad, en riqueza o en pobreza. ¿Y sabe qué le dijo a su esposo y viceversa? Le dijo, de cierta manera, aquí está Dios, le estoy poniendo de testigo, Él es mi testigo que sí voy a cumplir. Eso le dijo. O sea, no lo ha pensado así. Nosotros tenemos muchos problemas en el matrimonio, pero la mayoría de esos problemas vienen por una palabra: egoísmo, hermano. Somos egoístas. El Señor dijo que cuando nos casamos debemos de dejar a padre y a madre y hacernos uno. ¿Pero qué vamos a querer dejar a nuestros padres? No solo eres mi marido, eres mi papá. No quiere dejar a los padres, no quiere dejar a los amigos, a las amigas, no quiere dejar a los deportes, no quiere dejar los test, no quiere dejar nada de eso. Y claro que esas cosas ocasionan problemas, hermano. ¿Quiere usted su espacio? Es que yo necesito mi espacio. Quédese soltero, ahí va a tener un espaciote toda la vida. Pero cuando ya se casa, ya no existe esa expresión de que necesito mi espacio, porque ahora el espacio es de los dos, porque el Señor dijo que vamos a ser uno solo. ¿Quiere su plata? No se case, porque cuando se casa ya no es su plata, es la plata de los dos. Varón no quiere ser responsable y proveer a su hogar, pues no se case. Porque la Biblia dice que si se casa se vuelve peor que un incrédulo si no provee para su hogar. Es feminista y ya no quiere sujetarse a su marido, o machista y quiere vivir siendo un tirano. No se casen. Porque Dios enseña que el matrimonio, nosotros vivimos en un complementarismo bíblico. Es decir, nos complementamos el marido y la mujer en las debilidades de los dos.
Hermanos, está escuchando, hay que complementarse, no solo hay que esperar recibir. Eso es ser egoísta. Solo esperar recibir, recibir y recibir. El mandato que Dios da aquí es: la mujer no se separe de su marido. Dios detesta el divorcio, hermanos. Usted se sabe eso. O sea, si examina el corazón de Dios, Dios detesta el divorcio. Mire por favor ese versículo, Malaquías 2:16. ¿Qué dice? Yo aborrezco el divorcio. ¿Quién dice? Pablo, Pedro, Diego. Dice el Señor, Dios de Israel: yo aborrezco el divorcio. Eso piensa Dios, ¿no? Algunas personas miran el adulterio y dicen: no, aquí ya no hay salida. Eso sí es un motivo para divorciarme. Sí hay salida, hermanos. Y repito, no hay justificativo para el adúltero. Y es un pecado muy grave que corre un gran riesgo para su matrimonio. Sin embargo, mire por favor y recuerde solo algo. Usted ha pensado en Oseas. Y mire, dama, le voy a poner como ejemplo a un hombre. Usted ha pensado en Oseas. Su mujer fue la que adulteró. La mujer de Oseas adulteró. Pero ¿sabe qué le digo Dios a Oseas? Observa el versículo ahí. Me dijo otra vez Jehová: me ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Si está mirando la comparación. Los cuales miran a dioses ajenos y llaman torta de pasas. La compré entonces, dice Osea, para mí, por 15 ciclos de plata y un hombre y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Hermanos, la mujer de Oseas lo abandonó por otro hombre. Y probablemente en este pasaje ella ya fue vendida como esclava sexual. Estaba en lo peor de su vida. Pero ya era la esposa de Oseas, porque era su esposa para siempre. Y repito, podría estar usada ya como esclava sexual. Y Oseas pagó el precio por la que era su esposa. ¿Se puede imaginar? Fue y pagó precio por la que ya era su esposa. Y encima Oseas no solo le dice que le va a traer a su casa, le dice: yo también te voy a ser fiel hasta la muerte. ¿Se acuerda la promesa que le hizo Oseas? ¿Es duro? No. Pero a nosotros nos encanta mirar solo con nuestro ojo, nuestro corazón. Pero nunca pensamos que Cristo ya pagó el precio por nosotros. Un precio porque estábamos vendidos al pecado, hermanos. Vendidos al pecado. Y aún así nos tomó, nos limpió y nos hizo su novia. Y Cristo no es adúltero, hermanos. Y ni siquiera fue por plata, no fue por 15 ciclos de plata. ¿Saben lo que dice el apóstol Pedro? Mire ahí en pantalla, 1 Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, no fue con oro o con plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es el mismo cuadro. ¿No se da cuenta? El mismo cuadro. Y ahora observa el versículo 11 en su Biblia, perdón. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Lo que vamos a decir es triste, pero hay casos que quizá hay violencia doméstica dentro del hogar. Hay casos en que la vida del esposo o de los hijos corre peligro. Hay casos de adulterio, de que no quieren dejar, quieren seguir viviendo en sus adulterios, reinciden en el pecado vez tras vez, una y otra vez. Hay casos que son graves, y allí Dios le dice a la mujer: si se separa, o sea, le abre la posibilidad, pero ¿cuál es la condición? Quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Quédese sin casar, dice el mandamiento, señora. ¿Sí lo leyó? Al mes ya están andando en bailes, en fiestas, en discotecas, en bares. Y no estoy diciendo el hombre, estoy diciendo la mujer. Nosotros siempre les decimos aquí a los jóvenes: ese es el lugar apropiado para encontrar esposo. Los bares, las discotecas, las fiestas. Ahí es el lugar donde usted quiere encontrar esposo. ¿Cuánta sabiduría nos hace falta?
El que quiere encontrar esposo o esposa debería de estar paradito en el culto de la iglesia cristiana. Amén. Ahí mirando. Diciendo, yo guíame a una esposa o un esposo. Y no estoy diciendo solo de esta iglesia, en una iglesia cristiana. Es terrible lo que vivimos, mis queridos hermanos y amigos. Este es un mandamiento de parte de Dios, despreciado por el mundo. Ya pensó, en Ecuador, 39.078 personas le han dicho este año a Dios: no me importa ni lo que tú pienses ni lo que tú mandes, yo me divorcio. Y de esas 19.000 parejas que se divorciaron, la pregunta es: ¿y cuántos hijos salieron afectados? En Ecuador un matrimonio promedio tiene 2.6 hijos estadísticamente hablando. Es decir, salieron afectados 50.800 hijos solo este año aquí en nuestro país. Permítame compartir con ustedes esta información. En una meta-análisis es una técnica que combina estudios de varios lugares. Revisó 54 estudios con 506.299 participantes. Se encontró que los hijos de padres que se divorcian tienen mayor riesgo de salud mental en la adultez: depresión, ansiedad, ideación suicida, consumo de alcohol, tabaquismo, etc. Queridas damas, ¿ustedes sabían que el abuso físico del padrastro a niños menores de 12 años, estoy diciendo que les golpean, les agreden, se duplica en relación al abuso de los padres biológicos? Otro estudio entre 930 mujeres adultas mostró que el 17% de ellas fueron abusadas sexualmente por sus padrastros. Y permítame, escuchen, jóvenes, chicos que vienen de matrimonios, de divorcios, permítame hacer una acotación para ustedes. Escuchen bien esto, chicos y chicas. Si ustedes ya son hijos de padres que se han divorciado, quiero decirles algo importante. En primer lugar, los mismos estudios no dicen que todos los hijos de los padres divorciados son así. Estos mismos estudios seculares dicen que hay muchos chicos que más bien muestran resiliencia y salen adelante. Pero en segundo lugar, mis queridos jóvenes, chicos, chicas de padres divorciados, escuchen lo que les voy a decir. Sus padres sí se pueden haber divorciado, pero si usted es un chico, un niño, una niña, un joven creyente, su Abba Padre nunca le va a dejar. Amén. Nunca le va a dejar, siempre va a estar a su lado, hasta cuando usted duerme. La Biblia dice que Él va a estar pendiente de usted, cubriéndole con sus alas. Amén. Así que sí, puede usted salir adelante, porque su Señor no le ha dejado. Pero regresemos al tema. Queridos papás que están rotando ese pensamiento de divorcio, entiende el riesgo que de cierta manera llevamos a nuestro hogar. Por eso les digo que es una actitud egoísta, porque estamos pensando en nosotros. Dios, conociendo eso, dice: la mujer no se separe de su marido. Y si llega a separarse por lo grave del problema y porque los motivos son insostenibles, quédese sin casar o busque la manera de reconciliarse con su marido. ¿Y el esposo qué? ¿Y el esposo? Él sí. Esposo, ¿usted quiere dar padrastro a sus hijos? ¿Usted no quiere amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? La iglesia es una iglesia pecadora, hermanos. Levante la mano, ¿quién de aquí no le ofendió a Dios ayer? Hoy, en estas pocas horas. Usted puede levantar la mano y decir: yo no le he ofendido en nada, mi Dios. Ya le ofendió por orgulloso. Y los varones, hermanos, de jóvenes somos tan buenos novios, ¿no? ¿Han escuchado ustedes a Leodan? Algunos jóvenes de aquí, ¿qué van a haber escuchado? Algunos dicen que fue creyente Leodan. Una de las letras de sus canciones dice así: no voy a cantarla, solo voy a leerlo. Aunque me salen muy bien las canciones de Leodan, pero no la voy a cantar. La canción dice así, escucha: pídeme la luna y te bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré, mas nunca me digas no te quiero más,
porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto es que te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Y los varones de novios le ofrecen la vida a las novias, la vida, ¿cómo? Y luego que la mujer le da su juventud, la abandona. Cuando ya le dio su juventud. Varón, en verdad está considerando usted a su esposa como el regalo de Dios. Así es, eso es verdad. Dios formó a Eva. ¿De quién le formó a Eva? Del mismo Adán. Y mire lo que dice el texto en Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer. ¿Qué dice? Y la trajo al hombre. ¿Lo está entendiendo? ¿Usted está entendiendo? No dejó Dios a Eva ahí que se levante simplemente y se encuentre con Adán. Porque si quizá le dejaba así, que simplemente Adán la encuentre por allí rondando, Adán de pronto hubiera dicho: yo justo estaba caminando ese día entre las calles del paraíso y el Éufrates, y qué suerte la mía, se me cruza, y la veo tan linda, No pasó eso. La escritura dice que Dios usó a una mujer y luego se la trajo a Adán. ¿Sabe qué significa eso? Dios quería enseñarle a Adán que Eva era su regalo. Dios le por ahí. Su esposa es regalo de Dios, mi querido varón. ¿Ya lo consideró así? El orgullo, el egoísmo, la falta de perdón, el mal manejo económico de la casa, los hijos del trabajo, los padres, etcétera, está causando que nosotros botemos todo lo que Dios ama y honra a la basura. ¿Sí leyó usted la última parte de este versículo 11, mi querido varón que está aquí? Y el marido no abandone a su mujer. Mandato de Dios. Queridos hermanos, sometamos a Dios nuestros matrimonios, sujetémonos a Él. Dios va a hacer que todo se renueve, pondrá paz en nuestros hogares, deleiten la pareja, porque el matrimonio fue idea de Él y no nuestra. Y ahora el apóstol Pablo, probablemente por el hecho de que los corintios, al llegar a conocer a Cristo como el Salvador personal de sus vidas, como quien pagó en la cruz por sus pecados, algunos de los corintios probablemente empezaron a decir: yo soy creyente, ¿qué hago casado con un no creyente? Mejor me separo. Mejor abandono a mi pareja. Y ese es el último punto de este mensaje, los matrimonios mixtos. Mire lo que dice Pablo respecto a este tipo de matrimonios. Versos 12 y 13. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no la abandone. Muchos al leer el inicio del verso 12, y a los demás yo digo, no el Señor, pueden llegar a pensar que lo que viene a continuación no es palabra de Dios. No es un mandato de Dios, pero sí es palabra de Dios. ¿Qué sucedió? Ustedes recuerdan que muchos de los escritores tenían que escribir cosas que ni siquiera ellos mismos entendían. El apóstol Juan dice que escribió cosas que él no podía entender. Lo mismo le estaba sucediendo al apóstol Pablo. Él no llegaba a entender qué estaba haciendo al escribir estas cartas. Pedro lo confirma, observe usted, segunda de Pedro 3, 15 y 16. Pedro dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano, ¿quién? Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, en todas sus ¿qué? Cartas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras, ¿qué? Entonces las epístolas de Pablo, ¿qué son? Escritura, parte de la escritura. Las cartas que Pablo escribió y están en este libro son partes de la escritura. Hay otras cartas que él escribió que no están aquí. No es que esta porción de la escritura no es palabra de Dios. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que el Señor Jesucristo no habló textualmente, no ordenó textualmente él con su boca sobre estos asuntos que va a tratar.
Observe usted los versículos 39 y 40 solo para confirmar lo que le estoy diciendo. Ahí en el mismo 1 Corintios capítulo 5. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que es en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, Pablo sí sabía que él escribía con el Espíritu de Dios, sí lo sabía. Y esta porción sí es escrita por el Santo Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo, queridos hermanos. En conclusión, aunque en esta ocasión no citó expresamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, sí sigue diciendo que es palabra de Dios. Sigue siendo o concesión o mandato de parte de Dios. Continuemos, lo vamos a ver. Esta enseñanza es para matrimonios que siendo en determinado momento incrédulos los dos, uno de ellos se convierte al Señor y el otro se mantiene en incredulidad. Cuidado, queridos jóvenes, vayan a pensar que esta sección es para que usted diga, no, ya me caso y después ahí veo si me quedo o no. Con el incrédulo. No. Hay un mandato que nosotros conocemos, que es de Dios, y ese está ahí en pantalla, 2 Corintios 6, 14, 16. No os unáis en yugo desigual, y es un imperativo, eso es una orden, mandamiento con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. El versículo 12 del capítulo 7 está diciendo que no hay ningún motivo para separarse si su esposa no es creyente. No es motivo para dejarla, es motivo para seguir juntos, orando, dando buen testimonio. Querida esposa, escuche, si su marido no es creyente, ¿sabe lo que dice la Escritura? Mire ahí 1 Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también, ¿quiénes? Los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pedro está diciendo, quédense casadas. Y no hablen mucho, muestren mejor conducta. Y también le dice al hombre después, mire ahí mismo, 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora el apóstol Pablo dice en el versículo 12, si ella consiente vivir con él. Y en el verso 13, lo contrario, si el marido consiente vivir con ella. Allí el verbo consentir significa si se complacen, si piensan en el bien común, si aprueban, si están de acuerdo, si asienten. Dice, no abandone a la mujer, ni la mujer abandone al marido. Los motivos por los cuales el apóstol Pablo da para que no abandone a su esposa está en el 14, versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras ahora son santos. Un versículo difícil, muy complicado quizá. El Señor nos ha santificado a nosotros cuando creemos en Cristo Jesús como Salvador. Ahí nos ha limpiado de todo pecado. Cuando usted mira a Cristo en la cruz pagando por sus pecados y dándole vida eterna, ahí en ese momento usted es limpio de toda maldad, de iniquidad. Pero el pasaje no puede enseñar que la salvación que usted tiene la transfiere a su marido incrédulo. La salvación es personal. Usted no puede darle creyendo a su esposa o a sus hijos o viceversa. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, no la familia del que cree en mí. No importa si usted le bautizó de pequeño, no importa, tiene que creer. Cada persona solo se va a limpiar de sus pecados cuando mira a Cristo como el único camino para llegar a la vida eterna. Entonces, ¿a qué se refiere el pasaje? Se refiere que el no creyente, sin saberlo, e incluso los hijos sin saberlo, participan de las bendiciones que el Señor le da al creyente en esa casa. A eso se refiere. Hermanos, aunque el no creyente en ocasiones puede llegar a burlar, a criticar, a hacer sarcasmos al creyente de la casa,
Pero el hecho de que ese creyente more en esa casa hace que tanto que el no creyente como sus hijos reciban ciertas bendiciones de parte de Dios, solo porque Él está ahí. Que de seguro no las tuvieran ellos si este hombre o mujer no estuviera en esa casa. ¿Ha notado que cuando hay al menos un creyente en una casa, él ora por su familia? A veces solito en la comida cierra sus ojos y ora. ¿Ha notado que lee la Biblia? Y a veces comparte esa Biblia, esos pasajes en el hogar. El creyente de la casa en ocasiones, ahora no mucho, pero deberíamos más, escucha música cristiana y alaba a Dios. Pablo está diciendo, eso santifica de cierta manera, moralmente, no hermanos para salvación, al no creyente, pues le toca aceptar y respetar lo que hace el creyente en esa casa. Por ese motivo el Señor Jesucristo dijo que nosotros somos luz del mundo, sal de la tierra. La luz del mundo que está en una montaña no se oculta. La sal que está en una olla sala toda la olla y todas la aprecian. Así es el creyente, da bendición a toda esa casa. Los hijos de la misma manera, mientras están al cuidado del padre o de la madre que es creyente, tienen que vivir de acuerdo a la ética de su padre creyente. Viven bajo el techo del padre creyente. Viven apartados de la pecaminosidad, aunque sea porque el padre o la madre les ha exigido a aquellos. Y no va a aprobar que vivan desenfrenadamente bajo el techo de su casa. A eso se está refiriendo. Y finalmente observe el verso 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si el no creyente decide irse, Pablo está diciendo, no se oponga al creyente. Porque Dios nos llamó a estar en paz, no a vivir en una constante batalla. Pero tiene siempre usted que mirar el versículo 16, hermanos. El apóstol Pablo en este versículo 16 nos advierte las consecuencias, pero dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Mire lo que dice la NTV ahí en pantalla. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y ustedes, esposos, no se dan cuenta que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes. Mi querido hermano, mi querida hermana, si ustedes no hacen un profundo esfuerzo en el poder del Espíritu Santo, quizá esa separación con el no creyente represente la condenación definitiva de esa persona, eterna. Y eso es lo que Pablo quiere evitar cuando nos dice este versículo 16. Queridos hermanos, algunas personas que están aquí quizá digan, ¿por qué dice no creyente, creyente? Sí, yo sí creo en Jesús, por eso vine justo hoy día aquí a este lugar. Yo le quiero hacer algunas preguntas. ¿Usted está seguro de que cuando muera irá al cielo? ¿Usted cree que la vida eterna es un regalo de Dios o cree que usted tiene que hacer algo para salvarse? ¿Usted cree que hay un solo camino para ir al cielo o hay varios caminos? ¿Usted cree que ciertos ritos aportan para su salvación o ciertas obras? Mi querido amigo, si usted no está seguro de a dónde irá cuando muera, si usted cree que debe de hacer algo para salvarse, si usted cree que hay varios caminos para obtener la vida eterna, si usted cree que hay ciertos ritos que aportan para su salvación, le digo de la manera más respetuosa que puedo decirle bíblicamente, usted aún no es creyente. No es creyente aún. Le invito a que se quede al final del culto, no importa si no es solo la visita que llega este día, si no importa si está aquí un mes, 2 años, 3 años, quédese al final del culto a escuchar un mensaje en la parte de atrás, 5 minutos. Quédese, que le vamos a explicar un poco más sobre el detalle de este asunto. Le aseguro que no va a haber nada más importante que usted pueda hacer en este día, y no solo en este día, sino en toda su vida, de escuchar ese mensaje de salvación. Amén. No hay nada más. Y a los esposos que están aquí, escucharon ya. Es un mandato del Señor.
No puede separarse de su marido. Es más, el apóstol Pablo dice, reconcíliese con su marido. Y aquí reconcíliese no es solo perdone a su marido. Reconcíliese es supere la enemistad. Restaure la armonía. Y reconcíliese también significa cambien mutuamente. No solo es el que usted también tiene algo que ver con eso. Cambien mutuamente. Deje de lado todos los recuerdos dañinos, satánicos. Recuerdos que en cierto momento le causaron dolor. Deje de lado eso. Yo siempre les digo a algunas parejas, pero su esposo no ha hecho nada bueno en la vida. Nunca hizo nada bueno por eso. No sé, dice, pero eso no me acuerdo mucho. ¿No se acuerda que él fue el que estuvo con usted cuando estaba ahí en una clínica? Y todo su cuerpo. ¿No se acuerda que él fue el que le hizo sonreír cuando estaba triste? ¿No se acuerda que quizá en algún momento sacó su último billete para comprarle algo que usted quería? ¿Por qué no recuerda aquello? Romanos 12:9 dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno, hermanos. Eso dice Romanos. Aborreced lo malo. Nosotros deberíamos detestar los malos recuerdos. Pero hay matrimonios que parece que se deleitan en estar recordando lo malo. No lo aborrece, parece que lo aman. Sus pensamientos solo están llenos de resentimientos, de rencores. Filipenses 4:8-9 dice, palabra de Dios, escuche, todo lo que es verdadero, no mientas, todo lo que es honesto, sincero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice, no te quedes pensando en los rencores, resentimientos. Otra versión dice, piense cosas excelentes y dignas de alabanza. Y Pablo termina este pasaje de Filipenses diciendo, lo que aprendisteis, recibisteis y recibisteis de mí, esto haced. Y escuche esta última parte. Y el Dios de paz estará con nosotros. Amén. Reconcíliese con su pareja, le ruego. Y el Dios de paz estará con ustedes. Esposos que están aquí presentes, pueden ponerse de pie. Los esposos que están aquí presentes, pueden ponerse de pie. Las esposas también, sí. Las parejas, matrimonio. Quizá usted puede darle la mano a su esposa. Y esposa, quizá usted puede darle la mano a su esposo. Quizá puede pensar en este momento que así como Jesús cargó con todos sus pecados y luego Jesús los olvidó y los limpió, aunque Él nos vio que éramos sucios, la Biblia dice que nos dejó como blanca lana. ¿Sabe qué dice la Biblia que Él hizo con nuestros pecados? Dice que cuán lejos era el oriente del occidente, cuán lejos queda el uno del otro, así apartó de su presencia nuestras iniquidades. Usted puede olvidar ya y apartar todo ese rencor, ese resentimiento, esa carga que tiene hacia su pareja. ¿Qué puede hacerlo a sí mismo? Pensando en que Cristo hizo eso con su vida, como usted lo hizo. Mire a su matrimonio como un regalo del mismo Dios. Porque Dios quiere que lo cuide, que lo ame, que lo proteja.